Bien, buen día. Vamos a continuar con el avance de materia. Hoy día terminamos el capítulo de lípidos y una vez ya explicados lo que eran los ácidos grasos, tanto los saturados como los insaturados, entre ellos los poliinsaturados, que si recuerdan tenían varios enlaces dobles en cis de preferencia. Entonces vamos a terminar de hablar de algunas particularidades de estos ácidos grasos y luego ya hablar de los triglicéridos y otros tipos de lípidos saponificables. Entre los ácidos grasos esenciales, tenemos tres principalmente: linoleico, linolénico y araquidónico. Entonces deben empezar a pensar que existen ácidos grasos que no son sintetizados por el cuerpo humano, pero que son necesarios para la vida. Entonces, al igual que los aminoácidos esenciales, necesitamos ingerirlos para tener un buen estado de salud. Entonces, no todas las grasas son malas, sí hay grasas necesarias para la vida y para un estado saludable. Principalmente estos ácidos grasos esenciales son poliinsaturados. Y les repito, se denominan esenciales porque al no poder ser sintetizados en el cuerpo humano, necesitamos nosotros ingerirlos vía alimentación. Eh, Muchos de estos ácidos están en los vegetales y otros en los peces. Entre ellos, como les repetíamos, están el linoleico, linolénico y el araquidónico. El linolénico se encuentra en nueces, aceites de oliva, es un omega 3, ya saben por qué son omega 3, y este ácido puede ser convertido en el eicosapentanoico y en el docosapentanoico. Entonces, si nosotros ingerimos ya el ácido linoleico, el cuerpo puede transformarlo en EPA y en DHA. El EPA, el ácido eicosapentanoico, se encuentra principalmente en peces y algunos vegetales como la verdolaga. Y este nos ayuda a regular algunas cosas como la hipertensión, evitar las trombosis, actúa de una manera importante como una molécula de partida para la síntesis de otras moléculas que regulan la inflamación, puede ayudar en la arteriosclerosis, etcétera. Son ácidos muy importantes. El ácido docosahexanoico, el DHA, del que hacen propaganda, se encuentra principalmente en pescados y mariscos y es importante para las funciones cerebrales, ¿no? Entonces, por algo dicen que el desarrollo del niño podría estar asociado a las cantidades de el ácido docosahexanoico. Estas abreviaciones, por si acaso están en inglés, así se los conoce: docosahexanoic acid, eicosapentanoic acid, por si acaso alguien quisiera entender las abreviaciones, son en inglés. Bueno, entonces verán que estos ácidos grasos esenciales son importantes para la salud y es necesario consumir aceites saludables que principalmente pueden venir de nueces, aceite de oliva y aceites de pescado. Entonces es importante incorporar en una dieta para estar en un estado saludable. Una vez que hemos terminado de trabajar los ácidos grasos, vamos a ver cómo estos ácidos grasos, al unirse con la glicerina, forman los glicéridos. Entonces, ¿qué serán estos glicéridos o acilglicéridos, también conocidos en el caso de que juntemos tres ácidos con la glicerina como triacilglicéridos? Son lípidos simples formados por esterificación. Ya saben que la reacción de esterificación es entre alcoholes y ácidos. Entonces, los alcoholes los va a tener la glicerina
Y los ácidos grasos, por supuesto, estarán con el grupo carboxilo. Entonces, el grupo carboxilo del ácido graso con la glicerina van a formar ésteres, triésteres, que en este caso se denominan lípidos simples, glicéridos o grasas simples. Su estructura entonces sería, si esta es la glicerina, tendría un éster, este es un ácido graso, un éster, un segundo ácido graso que se une por el enlace éster a la glicerina, un tercer ácido graso que se une por la función éster a la glicerina. Entonces tengo tres ácidos, por eso se llama triglicérido, que son las grasas, en el caso del ser humano, las grasas que están circulando en torrente sanguíneo. Cuando en algunos casos vean glicerina con un solo ácido graso, será monoglicérido, con dos ácidos grasos será diglicérido y con tres ácidos grasos será triglicérido. Las reacciones de esterificación van a formar los lípidos y la ruptura de los ésteres, como vamos a ver, van a producir los jabones. La ruptura de estos enlaces para liberar ácidos grasos y glicerina se denomina saponificación. Bien, si tienen preguntas van a ir escribiéndolas por favor en el chat. Entonces, aquí tienen una estructura tridimensional, la glicerina, y estas son las cadenas de ácidos grasos. Ya reconocerán por la estructura zigzag que estos no tienen dobles enlaces, que son, digamos, ácidos grasos saturados, y eso va a dar la característica de que este lípido sea una grasa con un estado sólido. Enseguida vamos a ver ya qué es lo que pasa con los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados que conforman los triacilglicerol. Entonces decíamos, la glicerina, el propanotriol o el 1,2,3 propanotriol, esta es la glicerina, ya deben ir reconociéndola porque es fundamental, la van a ver en bioquímica, así como hemos visto las moléculas de estereoquímica que deben memorizar. Entonces la glicerina también es una de las moléculas a memorizar, muy importante en el metabolismo. Y tienen ácidos grasos, entonces no se olviden, ácido más alcohol forma el éster correspondiente. Entonces la glicerina tiene tres alcoholes y en cada uno de sus alcoholes va a formar un enlace éster, de manera que puede reunir hasta tres ácidos grasos una sola molécula de glicerina. Este es un mecanismo para almacenar energía. No se olviden que cuando hay un exceso de azúcares, el organismo puede formar ácidos grasos. Por supuesto, el ser humano como mamífero, como animal, principalmente los ácidos grasos que forme van a ser saturados. ¿Sí? Entonces el ser humano hace un ácido, dos ácidos, tres ácidos. ¿Y cómo guarda estos ácidos? En forma de grasa, de lípidos simples. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo humano dice, bueno, he producido este ácido, lo almaceno y hago este enlace. Este otro al segundo OH lo almaceno y este otro al tercer OH almaceno. Es una forma de almacenar energía. Porque en el proceso inverso, cuando necesitamos energía o hacemos bastante ejercicio, se cortan los ésteres, recupero mis ácidos grasos y metabolizo los ácidos grasos para ir obteniendo energía. Entonces, véanlo así, las grasas es una forma de acumular energía química en forma de ácidos grasos. Y esos constituyen los triacilgliceroles. Entonces, nuevamente les sugiero memorizar la glicerina, denominada también o conocida también como glicerol, y ya conocen los ácidos grasos. Entonces el ácido graso se unirá al alcohol de la glicerina formando un enlace éster. La glicerina puede almacenar hasta 3 ácidos grasos, de ahí el nombre de triglicérido, y estos ésteres triacilgliceroles van a ser grasas o aceites. Entonces les repito, para que quede claro, el cuerpo humano puede sintetizar ácidos grasos, es una forma de guardar energía,
y estos ácidos grasos los empaqueta, por decir así, con la glicerina. Entonces, en la grasa está el ácido graso empaquetado en la glicerina, esperando que el cuerpo necesite energía para nuevamente recuperar el ácido graso e ir cortando, metabolizando el ácido graso e ir sacando energía a partir de ese proceso. Es lo que comúnmente llaman quemar grasa. Entonces, sería la grasa que se corta y los ácidos grasos se van a su vez cortando para obtener energía, y eso es lo que comúnmente denominan quemar grasa. Vamos a ver una animación. Ahí tienen la glicerina, reconozcanla, 3 alcoholes, un ácido graso cualquiera y el enlace éster, ¿sí? Con un ácido sería monoacilglicerol. 2 ácidos grasos, el enlace éster nuevamente, diacilglicérico. 3 ácidos grasos, el enlace éster triacilglicérico. En cada enlace de formación de éster se libera agua. Observen una vez más. Primer éster, se libera agua. Segundo éster, se libera agua. Y tercer éster, se libera agua y tienen una grasa. Entonces, como les decía, los ácidos más los alcoholes van a formar el grupo éster con liberación de agua. Ya debe quedar claro esto, de memoria la glicerina, y en cada OH de la glicerina van a ir incorporando un ácido graso para formar un triglicérido o un triacilglicérido. Glicerina, el ácido esteárico, si se fijan, serían saturados, y aquí tendría un triglicérido o triacilglicérido, y a una grasa en este caso, un lípido simple, que en su forma física va a estar en el estado sólido y por lo tanto será una grasa con liberación de agua vía esterificación. El cuerpo humano puede cortar nuevamente estos enlaces y reobtener sus ácidos grasos para metabolizarlos y sacar de ellos energía, pero también se puede hacer una hidrólisis química de las grasas. Esta hidrólisis se va a llamar saponificación. Se hace normalmente con hidróxido de sodio, conocido como soda cáustica, o también con hidróxido de potasio, conocido como potasa cáustica. ¿Qué es lo que pasa cuando antiguamente así se hacía el jabón? Ahora solo conocemos detergentes, ¿verdad? Pero el jabón para lavar ropa tenían el sebo, la grasa animal, que es un triacilglicérido como este, y vía hidrólisis cortaban los enlaces estos. Entonces, ¿qué obteníamos? Nuevamente 3 ácidos grasos y glicerina. Entonces, cuando saponificamos, vamos a tener ácidos grasos, por el pH básico estarán como sales de ácidos grasos, y glicerina. Estos ácidos grasos, estas sales de ácidos grasos, van a ser lo que vamos a conocer como jabón. Entonces, vayan viendo todas las aplicaciones ya de conocer cómo es una grasa, de qué está compuesta, por qué la saponificación, de dónde sale el jabón, o la vía inversa, ¿no? Cómo los ácidos grasos formados en el cuerpo se van almacenando en forma de grasas. Vamos empaquetando 3 ácidos grasos en la glicerina para formar un lípido simple. Bien, entonces glicerol, ácidos grasos, el triglicérido que estaría almacenado en el tejido adiposo de los animales, ¿sí? Cada enlace éster va liberando agua y así nosotros tenemos una grasa conocido como triglicérido. Y fíjense, esta sería la glicerina con 3 ácidos grasos. Y esta también sería la glicerina con 3 ácidos grasos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos triglicéridos? Este estaría por la cadena en zigzag recta, estaría formado solo por ácidos grasos saturados, ¿sí? Y esta por las cadenas torcidas
Esto es propio, si recuerdan, las estructuras que hemos visto en la anterior clase, de enlaces cis, y estas cadenas que tienen estas rupturas estarían conformadas por esta y esta, por lo menos, por ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Cuando queremos acomodar cada uno de los triacilgliceroles, es más fácil acomodarlos cuando están con ácidos grasos saturados, por eso es sólido. Es decir, los animales normalmente producen ácidos grasos saturados y las grasas de los animales tendrán, o los lípidos, mejor dicho, de los animales tendrán la naturaleza sólida y serán grasas. Los vegetales y los peces normalmente tienen ácidos grasos insaturados. Y cuando queremos acomodar las moléculas de los triglicéridos, esas asimetrías no permiten empaquetarlos de la misma forma que los saturados, y por lo tanto el estado físico de los lípidos con ácidos grasos insaturados será líquido. De esta misma manera, ustedes ya verán que las grasas saturadas son más peligrosas porque como ya son sólidas, estas sí, al formar sales de estas grasas, pueden ir obstruyendo las arterias. Entonces, estas van a ser más fluidas y van a permitir que no se obstruyan las arterias. Por eso recomiendan que vayamos nosotros ingiriendo ácidos grasos insaturados o poliinsaturados para ir reemplazando. Cuando almacenemos, reemplacemos y a la glicerina le aumentemos estos ácidos grasos insaturados y tengamos grasas más fluidas en el cuerpo humano que no permitan el taponamiento de arterias. No olviden, cuando vean un triacilglicérido formado por ácidos grasos saturados, estos principalmente tienen la forma física sólida, grasas, y cuando los ácidos grasos que forman el triacilglicerol son insaturados o poliinsaturados, tendrán el estado líquido, el estado físico líquido, y constituirán o formarán aceites. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Hay algunas reacciones, solamente vamos a mencionar, esto no vamos a evaluar, pero sí tienen que entender que muchas veces los dobles enlaces de algunas grasas se pueden romper, generando aldehídos, y algunos aldehídos de estos van a tener un olor y sabor desagradable. La rancidez principalmente se produce por un fenómeno de oxidación de las grasas. A veces la temperatura o el sol hacen que se rompan estos dobles enlaces y empezamos a sentir el olor a rancio, que es propio de una reacción de autooxidación con rupturas de dobles enlaces y formación de aldehídos que pueden tener este olor. Quizá otra reacción más importante que tampoco vamos a evaluar es la hidrogenación. Entonces les decía, un triacilglicérido que tiene ácidos grasos insaturados normalmente es líquido. ¿Por qué era líquido? Por las estructuras, no pueden estar muy juntas y por lo tanto esto hace un estado líquido. En cambio, estas hacen un estado sólido. Cuando hidrogenamos, es decir, nosotros hacemos desaparecer el doble enlace para volverlo un enlace simple, voy a pasar desde un ácido graso insaturado a un ácido graso saturado, sólido. Este proceso, que se llama hidrogenación de los ácidos grasos, en las grasas principalmente, es decir, en los triacilglicéridos, en un tiempo estaba de moda. ¿Por qué? Porque a partir de aceite vegetal, aceite líquido vegetal, obtenían una grasa sólida con el proceso de hidrogenación. Y con esta grasa sólida, aumentándole colorantes, aromatizantes, hacían la margarina. Entonces la margarina no es otra cosa que un aceite hidrogenado, es decir, un aceite convertido en grasa. Un aceite vegetal convertido en grasa.
ya saben que los ácidos grasos saturados no son muy benéficos, pero en el proceso de hidrogenación algunos dobles enlaces se saturan completamente y otros se rompen y cambian su posición de cis a trans. Entonces este proceso ha resultado peligroso porque no son muy saludables. En lo particular, no recomendaría las margarinas. Para niños especialmente, mejor darles mantequilla porque tiene más nutrientes. Y para personas que tienen problemas del corazón, antes decían no mantequilla, sí margarina, porque es aceite líquido, es vegetal y es sano. Sí, es sano hasta que el hombre mete la mano y lo hidrogena. Y luego ya es dañino porque produce ácido graso saturado y porque produce grasas trans. Enseguida vamos a ver eso. Donde principalmente se trabaja con la hidrogenación, y esto les digo, nosotros consumimos bastante aceite hidrogenado, peligroso, en el tema de los famosos pollos a la broastra. ¿Sí? Para una mayor temperatura piden las broasteras, dicen, no me vendas aceite líquido, hidrogenámelo y vendeme una especie de grasa, porque con eso alcanzo mayores temperaturas. Entonces Fino, por ejemplo, agarra su aceite y lo hidrogena y les vende grasas a las grandes broasteras, por eso sale tan crocante, a lo mejor por la mayor temperatura, pero al hacerlo nosotros estamos ingiriendo un aceite hidrogenado en estado sólido o los residuos por lo menos de ese aceite. Entonces fíjense, si yo tenía un ácido insaturado cis en este proceso de hidrogenación, es probable que se rompa el doble enlace y no se llegue a saturar, pero va a cambiar a trans. Entonces el ácido cis, que normalmente consideramos que la naturaleza producía ácidos saturados en posición cis, ahora se puede transformar en trans. Y estas son las famosas grasas trans, donde algunos dobles enlaces que la naturaleza construye en posición cis son transformados vía hidrogenación por la mano del hombre en enlaces trans. Y las grasas trans están todavía en estudios, pudiendo ser dañinos. Desde ya al ser trans van a ser más sólidas y pueden, como hemos explicado ya, ser peligrosos para el corazón, y está en estudio todavía el desarrollo de ciertas enfermedades asociadas a las grasas trans. Pues, ¿dónde hay grasas trans? Margarina, en la manteca que les venden para hacer los pollos a la broaster y en muchos derivados que usa la repostería. Es por eso que en la actualidad se han dado cuenta del peligro de las grasas trans, que ahora ya saben qué son, así como también saben qué son los poliinsaturados, los omega 3, los omega 6, etc. Entonces ahora van publicando y ustedes verán en muchos productos grasos les va a decir libre de grasas trans. Cuán creíble sea eso, no sé, pero ustedes vayan fijándose que cuando se trabaja con margarinas para repostería, cuando van a comer mucho pollo a la broaster, cuando eh, van a comprar margarina en lugar de mantequilla, estarían en cierta forma ingiriendo posiblemente grasas trans. Bien, esto es más cultura general, ¿no? Tampoco vamos a preguntar. ¿Qué vamos a preguntar acá en los lípidos? Que sepan reconocer por lo menos los ácidos grasos, que reconozcan los triacilgliceroles, que ya vayan entendiendo cómo es esto de la glicerina con los enlaces de los ácidos grasos, los grupos ésteres, para que en bioquímica sea más fácil el avance. Entonces, según el tipo de ácidos grasos, los triacilgliceroles pueden ser aceites, grasas o mantequillas. Los aceites van a ser los que tienen mayores puntos son líquidos a temperatura ambiente y normalmente están formados por ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, el aceite de oliva, uno de los más sanos,
de girasol, que es también sano. Los aceites de soya normalmente se obtienen, su extracción es vía uso de hexano. Y ya saben que el hexano es un componente de la gasolina. Entonces, mucha gente no considera esos aceites muy sanos, ¿no? Las grasas, por el contrario, estarán constituidas, serían triacilgliceroles que van a tener ácidos grasos saturados, ¿no? El sebo de buey, la grasa de cerdo, etcétera, son las grasas. Y tenemos las mantequillas que derivan de la leche, que tienen puntos de fusión un poco más bajos que la grasa animal. Bueno, vamos a ver rápidamente la saponificación. Imagínense que ustedes tienen este sería un sebo. Solo de ver la estructura yo digo, este es un sebo o es grasa animal. ¿Por qué? Acá reconozco mi glicerina y aquí reconozco mis ácidos grasos. Pero, ¿qué reconozco en los ácidos grasos? Que no tienen dobles enlaces por la estructura zigzag además. No hay doble enlace, entonces estos ácidos que han formado mi grasa estarían siendo ácidos grasos saturados, ¿sí? Entonces, esta es una grasa. Cuando la grasa se somete a tratamiento con hidróxido de sodio, hemos dicho voy a romper el enlace éster obteniendo glicerina y sales de ácidos grasos. Es decir, el grupo carboxilo por el tratamiento con una base ya no va a estar como ácido, sino como la sal del ácido, y en este caso la sal del ácido graso. Estas sales de ácidos grasos obtenidas a partir de las mismas grasas es lo que antes se conocía como el jabón. Esta estructura molecular en la actualidad en los detergentes es sintética, tratan de obtener moléculas que tengan una estructura similar para la misma función, es decir, un detergente, por ejemplo. Pero cuando hablamos del jabón, viene de algo natural, que sería una grasa animal. En este caso, grasa puede ser de res, que es tratada con hidróxido de sodio para obtener jabón. ¿Cómo es que funciona el jabón? Lo vamos a ver enseguida. Entonces, no se olviden, la grasa, glicerina, 3 ácidos grasos, con hidróxido de sodio me va a dar sales de ácidos grasos más glicerina. Estas sales de ácidos grasos se van a denominar el jabón. El proceso de romper los enlaces éster para obtener nuevamente alcoholes y sales de ácidos grasos se va a llamar saponificación. Entonces ya tienen que ir reconociendo esos nombres para que vayan teniendo mayor conocimiento sobre el manejo de estas moléculas. ¿Preguntas hasta acá? Ninguno. ¿Cómo funcionan los jabones para sacar las grasas, las manchas grasosas, etcétera? Estos jabones van a tener una zona que es soluble en agua, que es precisamente la sal del ácido graso, ¿sí? Aquí habría una carga negativa y el sodio con carga positiva. Esta es la parte soluble en agua. Pero también van a tener una parte insoluble en agua y más bien soluble en grasas, que sería la cadena de carbonos del ácido graso. Entonces va a actuar como un emulsionante, ¿sí? ¿Qué significa emulsionante? Si tengo agua, ¿qué hace el jabón? Va a acomodar la parte polar hacia el agua. Esta es su parte polar hacia el agua, su parte polar hacia el agua. Y su parte no polar la va a poner hacia adentro para poder disolverse en agua. Y aquí adentro va a poder disolver grasas, suciedades que tengan naturaleza no polar. Entonces, esto sería una micela de jabón, donde tengo cada una de estas es una molécula de jabón, ¿sí? Esta cabecita sería la parte polar y esta cola sería la parte no polar. Entonces, solo de un vistazo ya deben asociar ustedes la cabeza al grupo carboxilo como sal y la cola a los grupos CH2, CH2 y
que incluso pueden ser con algunos dobles enlaces, ¿no? Pero en el caso de los sebos son principalmente ácidos grasos saturados. Los que hacen los jabones van a acomodarse de esta forma, poniendo la parte no polar hacia el centro, todas las colas, y la parte polar, todas las cabezas hacia afuera para poder disolverse hacia afuera en agua y hacia adentro las grasas. Pues fíjense, hemos dicho, este es un ácido graso, aquí está su parte polar y su colita hacia el centro. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos pensar que se forma una micela de jabón. ¿Por qué decimos que tiene esta característica de emulsificante? Si ustedes, por ejemplo, tienen agua y tienen aceite, ya saben que por la diferencia de polaridad son insolubles. Cuando le echo jabón o cualquier sustancia ahora químicamente obtenida, que sería un emulsificante o emulsionante, voy a hacer que el aceite se mezcle con el agua produciendo una emulsión. Entonces los emulsionantes o emulsificantes me van a permitir mezclar sustancias grasas con agua, es decir, mezclar sustancias no polares con sustancias polares. ¿Cómo es que producen eso? El aceite va a ir al centro de la micela. Entonces aquí voy a tener el jabón rodeando el aceite y el jabón hacia afuera tiene la parte polar que se va a ir disolviendo en agua. De manera que ya no voy a ver dos fases cuando le pongo un emulsificante, sino una sola. Esto no solamente sirve para disolver aceite y agua, por ejemplo, en la famosa emulsión de Scott, el aceite de hígado de bacalao, emulsificado en alguna solución acuosa, es una emulsión, que sería una mezcla lípido-agua, en este caso aceite-agua, sino también hacen tecnología farmacéutica, pueden producir emulsiones para después darle forma de gel, una forma de pomada, y siempre usando un emulsionante. El mismo champú puede requerir el uso de emulsionante. Entonces la idea del emulsionante es aquel que me permite mezclar moléculas no polares con polares, en este caso lípidos con agua, y cómo funciona. Va a poner la parte no polar al centro, porque todas estas cadenitas son no polares, y la parte polar hacia afuera para disolverse en agua. Esa es la forma en la que obtengo una emulsión. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Entonces ya deben conocer las estructuras de ácidos grasos, eso sí es importante. Ahora hemos avanzado las estructuras de los triacilglicéridos, diferenciando aquellos de ácidos grasos saturados de los insaturados, y estamos mostrando cómo la saponificación de las grasas me forman sales de ácidos grasos que forman micelas que me van a permitir en algunos casos emulsionar, es decir, mezclar moléculas polares con no polares en una sola fase vía estas estructuras moleculares. Bueno, pasamos a la última parte, porque además de los triacilglicéridos vamos a ver otros lípidos que son saponificables pero que son más complejos. Normalmente estos están en las membranas de las células de animales y acompañando también membranas de tejidos nerviosos. Si bien conocemos los triacilglicéridos o los triglicéridos, unos derivados de ellos van a ser los fosfolípidos. ¿Sí? El fosfolípido va a tener también glicerina, ácido graso y ácido graso, pero uno de los ácidos grasos se elimina y ahí le pongo un grupo fosfato y algún tipo de alcohol. Entonces, cuando vean un derivado, digamos, si recuerdan, la glicerina con 3 ácidos grasos será el triacilglicerol o lípido simple. Ahora estamos hablando de fosfolípido, es decir, al glicerol con 2 ácidos grasos, le elimino un ácido graso y le pongo un grupo fosfato, de ahí el nombre de fosfolípido.
Y a ese fosfato le pongo un alcohol. De acuerdo al alcohol vamos a ver diferentes tipos de fosfolípidos y ese sería uno de los lípidos que siguen siendo saponificables porque puedo cortar estos enlaces éster. No se olviden que ácido graso con glicerol es éster, éster. Puedo cortar, por eso se llaman todavía saponificables. Y esos serían los fosfolípidos. Y vamos a enseguida mostrarles las estructuras, todo, pero esa es la idea general. Y también vamos a hablar de los esfingolípidos como glucolípidos. Acá ya hay una diferencia, ya dejamos de hablar de la glicerina o glicerol y aquí vamos a hablar de otra molécula base que sería la esfingosina. Esas van a tener que familiarizarse y aprender esta estructura. Entonces, cuando la esfingosina se une con un ácido graso, de ahí sigue siendo saponificable porque puedo cortar con hidróxido de sodio este enlace este también. Entonces, acá vamos a tener nosotros un tipo de esfingolípido cuando una la esfingosina con un ácido graso, el grupo fosfato y la colina, y cuando la esfingosina la una con un ácido graso y algún glúcido que puede ser monosacárido o polisacárido, tendré otro tipo de lípido saponificable complejo. Primero vamos a ver los fosfolípidos, que son los más fáciles porque también están en base al glicerol. Y después vamos a presentar la esfingosina para que ustedes tengan una idea de cómo se van construyendo estos lípidos saponificables que sí o sí los van a ver a detalle en bioquímica 1. No hay preguntas hasta acá. Bien, al igual que los ácidos grasos, este tipo de lípidos complejos van a tener una zona hidrófoba, que es la cadena de los ácidos grasos, y una sola zona hidrófila, afín al agua, polar, que son los otros componentes que no van a ser los ácidos grasos. Así que hemos visto ya que de acuerdo a la molécula base, si sigue siendo la glicerina en saponificar los complejos, voy a hablar de glicerolípidos. Y si trabajo con la esfingosina, voy a hablar de esfingolípidos. Vamos a los fosfolípidos o fosfoglicéridos. ¿Cómo están formados? Si reconocen, aquí estaría la glicerina. ¿Sí? Glicerina. C-H-O-H debería ser acá. OH y OH. Estaría formando enlaces éster. ¿Y qué son estos? Ácidos grasos. Este insaturado y este saturado. Entonces aquí tengo dos ácidos grasos. Ácidos grasos. 1 y 2. Entonces hasta aquí ya conocían. Este era un diacilglicérido. En el tercer OH de la glicerina ya no voy a poner un ácido graso. Que voy a poner un grupo fosfato. Ese grupo fosfato le da el nombre de fosfolípido o fosfoglicérido. Grupo fosfato. Entonces, la diferencia entre lo que hemos visto es que los triacilglicéridos tenían un tercer ácido graso acá. Acá ya no. Solo van a tener dos ácidos grasos. Y ahora le pongo un fosfato y por eso va a ser fosfolípido o fosfoglicérido. Y a este grupo fosfato va a estar unido un aminoalcohol o un polialcohol. Y de acuerdo al nombre de aminoalcohol o polialcohol que una, voy a tener los diferentes fosfolípidos. ¿Dónde están los fosfolípidos? Principalmente en las membranas biológicas de animales. Eso es importante. Entonces, ¿cómo es un fosfolípido? Es muy parecido al triacilglicerol, solo que en lugar de tener tres ácidos grasos con la glicerina, elimino un ácido graso y en su lugar pongo un grupo fosfato unido a un aminoalcohol o polialcohol. Espero que claro, porque esto sí es importante que ya vayan entendiendo. Pues veamos cuáles son esos fosfolípidos. Esta es la estructura, dos ácidos grasos, un grupo fosfato unido a una otra molécula. Ejemplo, una cefalina. Sostienen la glicerina. Se va a unir a un ácido graso con enlace éster, por eso todavía son saponificables, por el enlace éster.
monoacilglicérico. Se va a unir a un segundo ácido graso con un enlace éster, diacilglicérico. Y ya no tengo que hacer triacilglicérido, sino unirlo a un grupo fosfato. Uno al fosfato. Y ahora le pongo un aminoalcohol, como la etanolamina, y ahí voy a tener un fosfolípido denominado cefalina. Nuevamente, glicerina. A esta glicerina le voy a poner dos ácidos grasos. El ácido graso palmítico con enlace éster y el ácido graso, en este caso palmitoico. Dos ácidos grasos, un diacilglicérico. Y aquí ya no pongo ácido graso, le pongo un fosfato con el ácido fosfórico, va a añadirle un fosfato y le añado etanol, amina, un aminoalcohol y voy a tener la cefalina. Ese sería un fosfolípido. Y esta tablita es clave, ¿sí? Aquí tienen su glicerol o glicerina unido a dos ácidos grasos y tienen el ácido fosfórico. Esta es la base de cualquier fosfolípido. Entonces, recuerden el triglicérido que tenía tres ácidos grasos. El fosfolípido solo tiene dos ácidos grasos y donde estaba el tercero le pongo un grupo fosfato. Y de acuerdo a cuál sea el aminoalcohol que le añada a este fosfato, voy a tener tres nombres diferentes. Fíjense, hasta acá es lo mismo. Tengo glicerol, dos ácidos grasos y fosfato. 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 Depende qué le una a este fosfato para ponerle nombre. Si le uno etanol amina, acá, fíjense, la etanolamina se ha unido al fosfato, ¿qué se va a llamar este fosfolípido? Cefalina, también conocido como fosfatidil etanolamina. Si a esta base le pongo colina, que sería esta molécula, un aminoalcohol, aquí estaría la colina, y fíjense, glicerol, dos ácidos grasos, fosfato y colina. ¿Qué se va a llamar este fosfolípido? La famosa lecitina, que está en la soya, que está en la yema del huevo. Y su nombre más técnico, fosfatidilcolina. Fosfatidiletonolamina, fosfatidilcolina. Y también deberán ir aprendiendo estos nombres para bioquímica, ¿no? Cefalina, lecitina. Y lo mismo, si tengo esta base hasta el ácido, miren, la base hasta el ácido, y a este ácido fosfórico como fosfato le uno serina, este sería un tipo aminoácido, entonces voy a tener fosfatidilserina. Entonces depende qué le añade. Si le añado etanolamina a esta base, van a tener la cefalina. Si le añado colina a esta base, van a tener la lecitina. Y si le añado serina a esta base, van a tener la fosfatidilserina. Esto sí es importante. Esto sí podemos preguntar, ¿verdad? Podemos pedirles que armen un fosfolípido o que los reconozcan. Esto es importante. Así que si quieren pueden sacar screen a esta figurita que les va a dar una idea de los tres fosfolípidos que vamos a trabajar en esta materia. Con esta base ya pueden ir avanzando más moléculas en bioquímica. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Y finalmente vamos a ver los esfingolípidos. Esfingolípidos vienen de la esfingosina. Ahora este es otro tipo de molécula, así como han memorizado la glicerina o el glicerol, ahora deberán memorizar la esfingosina para reconocer un esfingolípido. Este esfingolípido se va a unir a un ácido graso, ¿sí?
ácido graso. Esfingosina más ácido graso. Y voy a unir el grupo ácido ya no a un alcohol, sino a un grupo amino. Es decir, voy a formar una amida. Y en este caso, esfingosina más ácido graso, van a conocerla como ceramida, que es la base de los esfingolípidos. Entonces vamos aprendiendo, deben conocer la esfingosina, ya conocen los ácidos grasos. Cuando vean que un ácido graso se ha unido al grupo amino, este ya no es un éster, es una amida, ¿sí? El COOH se une con el NH2, libera agua y forma una amida. Este enlace amida del ácido graso con la esfingosina se va a denominar ceramida, que sería la base de cualquier esfingolípido. Entonces, esta parte también es importante, como la van a tener grabada la clase, vayan repasando esto ya para fines del examen. Entonces tengo la esfingosina con el ácido graso, esfingosina con el ácido graso, esfingosina con el ácido graso, que serían ceramidas. De acuerdo a qué cosa le una mi ceramida, yo voy a tener diferentes esfingolípidos. Si a esta ceramida, que es esfingosina y ácido graso, fíjense, esfingosina y ácido graso, le pongo ácido fosfórico y colina, ya conocen la colina, tendría una esfingomielina. Si a esta base, esta ceramida, que sería esfingosina y ácido graso, le pongo ya no fosfóricos, colina, le pongo glucosa o galactosa, voy a tener un cerebrosa. Si a esta misma base, que es ceramida, esfingosina y ácido graso, le pongo un oligosacárido, que sería una especie de polisacárido, entonces voy a tener los ganglios. Y esta es la lógica. Entonces ya hemos aprendido la lógica de los fosfolípidos y ahora aprendan la lógica de los esfingolípidos. Lo nuevo sería la esfingosina y el enlace amida del ácido graso con la esfingosina. Cuando enlazo el ácido graso con la esfingosina voy a tener una ceramida. La ceramida va a estar unida con ácido fosfórico y colina para las esfingomielinas, con glucosa o galactosa para los cerebrósidos y con un oligosacárido para los ganglios. Entonces fíjense, en rojo, ¿qué tendría? En rojo tendría la esfingosina, ¿sí? La esfingosina con su enlace amida, ¿a qué cosa? En negro tendría mi ácido graso. Por lo tanto, hasta aquí tendría mi ceramida. ¿Sí? Ceramida sería en rojo la esfingosina y tengo en negro el ácido graso. ¿Qué si le añado algo a mi ceramida? Sí, un grupo fosfato y colina. Fosfato y colina. Y aquí voy a tener un esfingolípido porque viene de la esfingosina. Y le añado la molécula correspondiente para, en este caso, obtener una esfingomielina. Bien, entonces nuevamente la estructura. Esfingosina unido por enlace amida a un ácido graso y por uno de los alcoholes de la esfingosina se va a unir al fosfato y a la colina. Entonces ya voy a tener un tipo de esfingolípido que normalmente se encuentra en la vaina que rodea las fibras nerviosas. ¿Sí? Esa sería la función de este tipo de esfingolípido. Si uno mi ceramida a glucosa, galactosa o un polisacárido, estoy hablando de esfingoglucolípidos.
Entonces, ¿cómo hago nuevamente? Esta molécula ya deben reconocerla por lo que hemos dicho. Este sería un monosacárido, ¿sí? Si se dan cuenta, este monosacárido de hecho no es glucosa. Ya deben aprender a reconocer eso por la posición de los OHs. Este sería más bien galactosa, ¿sí? Entonces reconozco esto como galactosa. Luego reconozco mi esfingosina hasta el grupo NH2 y reconozco mi ácido graso. El ácido graso más la esfingosina me va a producir una ceramida. Cuando la ceramida vía enlace con el alcohol de la esfingosina se une a un monosacárido, en este caso la galactosa, voy a tener un esfingoglucolípido. Y este tipo de esfingoglucolípidos van a abundar, por ejemplo, en las membranas nuevamente de células nerviosas del cerebro y del sistema nervioso periférico. Resumen, esfingosina, ¿sí? Aquí voy a unir mi ácido graso. Ahí está el ácido graso. Y aquí en este alcohol voy a unir diferentes sustituyentes para ir trabajando con los diferentes tipos de esfingolípidos. Entonces, esfingosina, reconozcan a la esfingosina en negro, esta parte de acá. Por el grupo NH2, la esfingosina se une a un ácido graso y tendría la ceramida. Esta sería esfingosina más ácido graso, es la ceramida. Y por este OH voy a unir a diferentes cosas, ¿verdad? A monosacáridos, vamos enseguida a mostrar a polisacáridos o a grupo fosfato con colina. ¿Qué pasa si aquí le pongo un fosfato y le pongo colina? Voy a tener una esfingomielina. Esfingosina en negro, ácido graso en verde, grupo fosfato y colina, voy a tener una esfingomielina, ¿sí? Un tipo de esfingolípido. Lo mismo, la ceramida. Esta misma, aquí tenían la ceramida con fosfato y colina. Acá van a tener la ceramida con un monosacárido. Sí, entonces en este caso la ceramida se une nuevamente en este caso a la galactosa porque en carbono 4 está hacia arriba su OH. Si la reconozco, ustedes ya deben reconocer eso. Entonces la ceramida con galactosa va a ser un cerebrósido. Galactosa ceramida, conocido como cerebrósido. Y finalmente, si a este OH ustedes le unen un oligosacárido, entonces si reconocen, esto sería la esfingosina. Esfingosina. Aquí tienen el grupo NH y este sería el ácido graso. Y en el OH de la esfingosina tengo un polisacárido con los enlaces que no están definidos acá, pueden ser alfa o beta, pero son enlaces glicosídicos. Polisacárido. Cuando tengan polisacáridos unidos a su ceramida, van a obtener los ganglios. Esa es la base para que ustedes tengan un buen entendimiento de lípidos y trabajen mejor en lo que sería bioquímica. Y esto sí hay que ir a estudiar, ¿no? Por lo menos la parte estructural tenemos que ir a estudiar. ¿Dónde encontramos? En las membranas, ¿no? Ya saben que las membranas tienen una capa bilipídica, entonces fácil reconocer la capa bilipídica. Esta es la cabeza de un ácido graso, esta es la cola, cabeza-cola. Por ahí van a encontrar diferentes moléculas como glicolípidos que acabamos de ver. Y algo que no vamos a ver en este curso, pero sí lo van a ver en bioquímica, es el colesterol, porque ya no es saponificable. Fíjense, el colesterol no tiene enlaces éster. Tiene otro tipo de estructura que también forma parte de los lípidos y que está en las membranas, está en la sangre, etc. Pero no es un saponificable. Entonces acá tendrá un colesterol que de paso tiene por aquí un carbono quirano, ¿no?
Entonces les decía, esto no vamos a preguntar, pero sí vayan reconociendo, ¿no? Los lípidos, la bicapa lipídica, dónde estarían los fosfolípidos formando parte de las membranas, con una parte hidrofóbica y una hidrofílica. Ya van reconociendo eso y permiten el paso de ciertas moléculas. Entonces las capas lipídicas, normalmente formadas por fosfolípido en varias células, y aquí también pueden ir encontrando moléculas de colesterol, que como es no polar, se encontrará principalmente en la parte no polar de la bicapa de una célula. Esto no vamos a preguntar estas últimas dos, solamente es para que vean dónde están estos lípidos, cómo se presentan y los vayan estudiando más a detalle. Eso respecto a lípidos. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Vamos a estar atentos a un posible calendario de tercer parcial. Si es que tuviéramos la primera semana de los parciales nuestro examen, entonces es probable que la siguiente semana hagamos una pequeña clase presencial donde les enseñe a ciclar monosacáridos, a construir polisacáridos y repasemos un poquito este tema de los lípidos, preparándonos para un tercer parcial. No se olviden que todo lo que estamos trabajando es una base, solo es una base de aquí en adelante para su materia de bioquímica 1 y que lo que aprendan ahora les va a servir mucho en tercer año en su materia de bioquímica. Bien, no hay preguntas.